Buenos días, católicos militantes. Bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el segundo libro de los Paralipómenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra sea la luz que ilumina el camino de nuestras vidas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Paralipómenos. Capítulo 20. Invasión de los amonitas y moabitas. Después de esto, los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos meunitas, marcharon contra Josafat para atacarle. Vinieron mensajeros a avisar a Josafat, diciendo: Marcha contra ti una gran muchedumbre de gentes de más allá del mar Salado y de Siria, y he aquí que están en Hasazón Tamar, que es en Gadí. Entonces Josafat, atemorizado, se dedicó todo a buscar a Yahvé y promulgó un ayuno para todo Judá. Se congregó, por lo tanto, Judá para implorar a Yahvé, y de todas las ciudades de Judá vino gente para suplicar a Yahvé. Oración de Josafat. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahvé delante del atrio nuevo, dijo: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y no reinas tú en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano el poder y la fortaleza sin que haya quien pueda resistirte? Tú, oh Dios nuestro, expulsaste a los habitantes de este país delante de Israel, tu pueblo, y lo diste a la posteridad de tu amigo Abraham para siempre. Ellos fijaron allí su morada y te han edificado allí un santuario para tu nombre, diciendo: Si viniere sobre nosotros algún mal, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de tu rostro, porque tu nombre reside en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Ahora bien, he aquí que los hijos de Amón y los de Moab y del monte Seir, aquellos cuyos países tú no dejaste invadir por Israel en su salida de la tierra de Egipto, por lo cual Israel se apartó de ellos sin destruirlos. He aquí que ellos nos pagan, viniendo para echarnos de tu heredad que tú nos diste en herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los castigarás? Pues nosotros no tenemos fuerza contra esta gran muchedumbre que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Por eso nuestros ojos se vuelven hacia ti. Y todo Judá estaba en pie ante Yahvé con sus niños, sus mujeres y sus hijos. El profeta Jaasiel. Entonces vino el espíritu de Yahvé sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Banaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, el cual estaba en medio de la asamblea, y dijo: Atended, Judá, todo, y vosotros los habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat. Así os dice Yahvé: no temáis ni os asustéis ante esta tan grande muchedumbre, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bajad contra ellos mañana. He aquí que van a subir por la cuesta de Cis. Los encontraréis en la extremidad del valle, enfrente del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos, y veréis la salvación de Yahvé, que vendrá sobre vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os amedrentéis. Salid mañana al encuentro de ellos, pues Yahvé estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Yahvé para adorarle. Y los levitas de los hijos de los caatitas y de la estirpe de los coreitas se levantaron para bendecir con grandes voces a Yahvé, el Dios de Israel. Victoria de Josafat. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat se paró y dijo: Oídme, oh Judá, y vosotros los habitantes de Jerusalén, tened confianza en Yahvé, vuestro Dios, y estaréis seguros.
Confiad en sus profetas y triunfaréis. Después, habiendo deliberado con el pueblo, señaló cantores que vestidos de ornamentos sagrados y marchando al frente de los armados, celebrasen la hermosura de su santuario cantando, alabad a Yahvé, porque es eterna su misericordia. Y al momento que comenzaron los cantos y las alabanzas, Yahvé puso emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, de suerte que fueron derrotados. Porque se levantaron los hijos de Amón y Moab contra los moradores del monte Seir, para entregarlos al anatema y para aniquilarlos. Y cuando hubieron acabado con los moradores de Seir, se esforzaron para destruirse a sí mismos los unos a los otros. Entre tanto, Judá había venido a la atalaya del desierto, y cuando dirigieron sus miradas hacia la multitud, no vieron más que cadáveres tendidos por tierra, pues ninguno había podido escapar. Luego Josafat y su pueblo fueron a tomar los despojos de ellos y hallaron allí abundancia de riqueza y cadáveres y objetos preciosos que recogieron hasta no poderlos llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era mucho. Al cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y allí bendijeron a Yahvé. Por eso se llama aquel lugar Valle de Beracá hasta el día de hoy. Después todos los hombres de Judea y de Jerusalén y Josafat al frente de ellos regresaron con júbilo a Jerusalén, porque Yahvé les había dado el gozo del triunfo sobre sus enemigos, y entraron en Jerusalén en la casa de Yahvé, con salterios, cítaras y trompetas. Invadió el terror de Dios a todos los reinos de los países cuando supieron que Yahvé había peleado contra los enemigos de Israel. Fin de Josafat. Así, el reinado de Josafat fue tranquilo porque su Dios le había dado paz por todos lados. Reinó Josafat sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar y 25 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá, hija de Silí. Anduvo por el camino de su padre Asá sin apartarse de él, haciendo lo que era recto a los ojos de Yahvé. Pero los lugares altos no desaparecieron, pues el pueblo no había aún enderezado su corazón al Dios de sus padres. El resto de los hechos de Josafat, los primeros y los postreros, he aquí que están escritos en la historia de Jehú, hijo de Ananí, que se halla inserta en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat, rey de Judá, hizo coalición con Ocosías, rey de Israel, cuyas obras eran malas. Hizo coalición con él para construir naves que hiciesen viaje a Tarsis y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces profetizó Eliezer, hijo de Dodabaú, de Maresá, contra Josafat, diciendo: Por cuanto te has coligado con Ocosías, Yahvé va a destruir tus obras. En efecto, naufragaron las naves y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21. Joram, rey de Judá. Josafat se durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Joram, cuyos hermanos, hijos de Josafat, eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Zafatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado grandes donaciones de plata y de oro, y de objetos preciosos con ciudades fuertes en Judá, entregando empero el reino a Joram, porque era el primogénito. Subió pues Joram al trono de su padre, mas cuando se hubo consolidado, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y a algunos de los príncipes de Israel. 32 años tenía Joram cuando empezó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén.
Anduvo por el camino de los reyes de Israel, según hacía la casa de Acab, pues tenía por mujer a una hija de Acab e hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé. Mas Yahvé no quiso destruir la casa de David a causa de la alianza que había hecho con David, y por haberle prometido que le daría siempre una lámpara a él y a sus hijos. Guerra con Idumea. En sus días se rebeló Edom contra el cetro de Judá, y se dio un rey. Entonces se puso en marcha Joram con sus jefes y con él todos sus carros. Y levantándose de noche, derrotó a los idumeos que le tenían cercado a él y a los capitanes de sus carros. Con todo, Edom logró independizarse de Judá hasta hoy día. Entonces, a ese mismo tiempo, Lobná se rebeló contra su dominio porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo lugares altos en las montañas de Judá. Hizo idolatrar a los habitantes de Jerusalén e indujo al pecado a Judá. Vaticinio de Elías. Entonces le llegó una carta del profeta Elías que decía: Así dice Yahvé, el Dios de tu padre David: por cuanto no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado por el camino de los reyes de Israel, y has hecho idolatrar a Judá y a los habitantes de Jerusalén, como lo hace la casa de Acab, y porque has dado muerte a tus hermanos, la casa de tu padre, que eran mejores que tú. He aquí que Yahvé castigará con terrible azote a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y toda tu hacienda. Y a ti te castigará con graves enfermedades y con una dolencia de entrañas, hasta que tus entrañas salgan fuera a causa de la enfermedad día tras día. Incitó Yahvé contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes, vecinos de los etíopes, los cuales, subiendo contra Judá y penetrando allí, se llevaron todas las riquezas que hallaron en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, de manera que no le quedó otro hijo que Joacás, su hijo menor. Después de todo esto, Yahvé lo hirió con una enfermedad incurable de vientre. Y después de cierto tiempo, al fin del año segundo, se le salieron las entrañas a causa de su enfermedad, y murió entre terribles dolores. El pueblo no hizo quema para él como lo había hecho para sus padres. Tenía 32 años cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie le extrañase, y le sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Capítulo 22. Ocosías, rey de Judá. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a Ocosías, su hijo menor, porque las bandas que con los árabes habían venido a hacer guerra habían dado muerte a todos los mayores, de suerte que Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, llegó al trono. Tenía Ocosías 42 años cuando empezó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Amri. También este rey siguió los caminos de la casa de Acab, ya que su misma madre le instigaba a hacer el mal. Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, como los de la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros y le llevaron a la perdición. Siguiendo el consejo de ellos, fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, a la guerra contra Hazael, rey de Siria, a Ramot Galaad, donde los sirios hirieron a Joram, el cual se retiró a Jezreel para curarse de las heridas que había recibido en Ramá, en la batalla con Hazael, rey de Siria. Cuando Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Jezreel para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, que se hallaba enfermo, vino de Dios la ruina de Ocosías por haber ido a ver a Joram. Pues llegado allí, salió con Joram al encuentro de Jehú,
hijo de Namsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la casa de Acab. Así pues, Jehú, mientras ejecutaba el castigo de la casa de Acab, se encontró con los príncipes de Judá y los hijos de los hermanos de Ocosías que pertenecían a la corte de Ocosías, y los mató. Y buscó a Ocosías, al que prendieron en Samaria, donde se había escondido. Lo presentaron a Jehú, y habiéndole dado muerte, le sepultaron, pues decían: es hijo de Josafat, que buscaba a Yahvé con todo su corazón. Y no quedó de la casa de Ocosías nadie que fuese capaz de reinar. Atalía usurpa el trono de Judá. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que era muerto su hijo, se levantó y exterminó toda la extirpe real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, arrebatándole de entre los hijos del rey cuando los mataban, y lo escondió juntamente con su nodriza en un dormitorio. Así Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiadá y hermana de Ocosías, lo ocultó de la vista de Atalía, la cual no pudo darle muerte. Estuvo con ellos escondido en la casa de Dios durante 6 años, y reinó Atalía sobre el país. Capítulo 23. Joás proclamado rey. El año séptimo, Joiadá cobró ánimo y concertó un pacto con los centuriones Azarías, hijo de Joram, Ismael, hijo de Jehohanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicri. Y ellos, recorriendo el país de Judá, congregaron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel que vinieron a Jerusalén. Y toda la asamblea hizo alianza con el rey en la casa de Dios. Y Joiadá les dijo: he aquí al hijo del rey que ha de reinar, como Yahvé lo ha dicho, de los hijos de David. Lo que habéis de hacer es esto: la tercera parte de vosotros, así sacerdotes como levitas, que entráis el sábado, servirá de porteros en las entradas, otra tercera parte en la casa del rey y otra tercera parte en la puerta de Jesod. Y todo el pueblo estará en los atrios de la casa de Yahvé. Nadie podrá entrar en la casa de Yahvé sino los sacerdotes y aquellos levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo tiene que respetar el precepto de Yahvé. Los levitas rodearán al rey por todas partes, cada uno con las armas en su mano, y cualquiera que penetrare en la casa morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entrare y cuando saliere. Los levitas y todo Judá hicieron exactamente lo que había mandado el sacerdote Joiadá. Tomó cada uno sus hombres, así los que entraban el sábado como los que salían el sábado, pues el sacerdote Joiadá no había despedido ninguna clase de levitas. El sacerdote Joiadá entregó a los centuriones las lanzas y los escudos, grandes y pequeños, del rey David, que se hallaban en la casa de Dios, y apostó a todo el pueblo, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la casa, entre el altar y la casa, para que rodeasen al rey. Sacaron entonces al hijo del rey y pusieron sobre él la diadema y el libro del testimonio. Así le proclamaron rey, y Joiadá y sus hijos le ungieron y gritaron: ¡viva el rey! Al oír Atalía los gritos del pueblo que corría y aclamaba al rey, vino a la casa de Yahvé donde estaba el pueblo, y miró, y he aquí que el rey estaba de pie sobre su estrado a la entrada, y los capitanes y las trompetas estaban junto al rey, en tanto que todo el pueblo del país se alegraba y tocaba las trompetas. Los cantores, por su parte, dirigían con instrumentos de música los cánticos de alabanza.
Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada llamó a los centuriones que estaban al frente de las tropas y les dijo: hacedla salir por entre las filas y el que la siguiere sea muerto a cuchillo. Porque había dicho el sacerdote: no la matéis en la casa de Yahvé. Le dieron paso, y cuando ella llegó a la entrada de la puerta de los caballos, cerca de la casa del rey, allí la mataron. Renovación de la alianza. Entonces Joiada hizo alianza entre él, todo el pueblo y el rey, de que ellos serían el pueblo de Yahvé. Después penetró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron. Hicieron pedazos sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, entre los altares. Luego ordenó Joiada los oficios de la casa de Yahvé por medio de los sacerdotes y levitas, que David había distribuido en la casa de Yahvé para que, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, se ofrecieran los holocaustos acompañados de regocijo y cánticos, con arreglo a las disposiciones de David. Puso también porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé para que no entrase ninguno que por cualquier causa fuese inmundo. Después tomó a los centuriones, a los nobles, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero del país, y haciendo descender al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior en la casa del rey, donde lo sentaron sobre el trono del reino. Todo el pueblo del país hizo fiesta y la ciudad quedó tranquila, pues Atalía había sido muerta a espada. Capítulo 24. Restauración del templo. 7 años tenía Joás cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía de Bersabé. Hizo Joás lo que era recto a los ojos de Yahvé durante toda la vida del sacerdote Joiadá. Joiadá tomó 2 mujeres para Joás y éste engendró hijos e hijas. Después de esto, resolvió Joás restaurar la casa de Yahvé, por lo cual reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorred las ciudades de Judá y juntad cada año en todo Israel dinero para reparar la casa de vuestro Dios, y apuraos en este asunto. Pero los levitas no se apuraron. Llamó entonces el rey Joiada, sumo sacerdote, y le dijo: Llamó entonces el rey a Joiada, sumo sacerdote, y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajesen de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel han prescrito para el tabernáculo del testimonio? Pues los partidarios de la impía Atalía habían arruinado la casa de Dios, empleando para los Baales todas las cosas consagradas a la casa de Yahvé. Mandó pues el rey que se hiciera un arca, la cual fue colocada junto a la puerta de la casa de Yahvé por la parte de afuera. Y se promulgó en Judá y en Jerusalén que trajesen a Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron y trajeron su contribución y la echaron en el arca hasta llenarla. De tiempo en tiempo, cuando veían que había mucho dinero, llevaban el arca a los intendentes del rey por mano de los levitas, y venían el secretario del rey y el encargado del sumo sacerdote a vaciar el arca. Luego la tomaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían cada vez y recogían dinero en abundancia. El rey y Joiada lo dieron a los que tenían a su cargo la ejecución de las obras de la casa de Yahvé, y estos tomaron a sueldo canteros y carpinteros para restaurar la casa de Yahvé, y también a los que trabajaban en hierro y bronce para reparar la casa de Yahvé. Trabajaron pues los obreros, y por su mano se hizo la restauración del edificio. Restituyeron la casa de Dios a su antiguo estado y la consolidaron. Acabado todo, entregaron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, del cual hicieron objetos para la casa de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los sacrificios, copas y vasos de oro y plata.
Durante toda la vida de Joiada se ofrecieron siempre holocaustos en la casa de Yahvé. Apostasía de Joás. Envejeció Joiada y murió, harto de días. Tenía 130 años cuando murió. Le sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por sus méritos, por Israel, por Dios y su casa. Después de la muerte de Joiada, vinieron los príncipes de Judá, se postraron delante del rey, y el rey les prestó oído. Abandonaron entonces la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, y le sirvieron a las asheras y a las estatuas, de manera que estalló la ira de Dios contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa. Yahvé les envió profetas, los cuales dieron testimonios contra ellos para que se convirtiesen a él, pero no les hicieron caso. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, el cual puesto de pie se presentó delante del pueblo y les dijo: Así dice Dios, ¿por qué traspasáis los mandamientos de Yahvé? No tendréis éxito, pues por cuanto habéis dejado a Yahvé, él os ha dejado a vosotros. Mas ellos conspiraron contra él y por mandato del rey le apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. Pues el rey Joás no se acordó de los beneficios que le había hecho Joiada, padre de Zacarías, sino que mató al hijo del mismo, el cual exclamó muriendo: Véalo Yahvé y tome venganza. Castigo y muerte de Joás. Al cabo de un año subió contra Joás el ejército de los sirios que invadieron a Judá y Jerusalén. Mataron de entre el pueblo a todos los príncipes del pueblo y enviaron todos sus despojos al rey de Damasco. El ejército de los sirios había venido con poca gente, pero Yahvé entregó en su mano un ejército muy grande, pues habían dejado a Yahvé, el Dios de sus padres. Así los sirios ejecutaron el juicio contra Joás. Y cuando ellos se retiraron de él, dejándole en grandes dolores, se conjuraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos del sacerdote Joiada, y le mataron en su lecho y así murió. Le sepultaron en la ciudad de David, mas no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabad, hijo de Simeat, amonita, y Josabad, hijo de Simrit, moabita. Lo relativo a sus hijos, las graves amenazas pronunciadas contra él y la restauración de la casa de Dios, he aquí que esto se haya escrito en el comentario del libro de los reyes. En su lugar reinó Amasías, su hijo. Capítulo 25. El reinado de Amasías. 25 años tenía Amasías cuando empezó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. Hizo lo que era recto a los ojos de Yahvé, aunque no con corazón perfecto. Después de haberse afirmado su reino, dio muerte a sus siervos que habían matado al rey su padre. Pero no dio muerte a los hijos de ellos, conforme a lo escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Yahvé había prescrito diciendo: no han de morir los padres por los hijos, ni los hijos han de morir por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Victoria sobre los idumeos. Amasías congregó a Judá y los organizó en toda Judá y Benjamín, según las casas paternas, bajo jefes de miles y jefes de cientos, e hizo el censo de ellos desde los 20 años arriba, y halló que eran 300,000 hombres escogidos, aptos para la guerra y el manejo de lanza y broquel. Tomó también a sueldo de Israel a 100,000 hombres valientes por 100 talentos de plata. Pero vino a él un varón de Dios que le dijo: Oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, con ninguno de los hijos de Efraín. Antes bien, sal tú solo y hazte fuerte para la guerra, para que Dios no te haga caer delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Dijo Amasías al varón de Dios: ¿qué será de los 100 talentos que he dado a la gente de Israel? A lo que contestó el varón de Dios: tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Entonces Amasías despidió los destacamentos que le habían venido de Efraín, para que se volviesen a su país.
Ellos se irritaron sobremanera contra Judá y se volvieron a su país llenos de ardiente ira. Amasías, empero, cobró ánimo y tomando el mando de su pueblo marchó al valle de las Salinas, donde dio muerte a 10,000 hombres de los hijos de Seir. A otros 10,000 los apresaron vivos los hijos de Judá, y llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde la cumbre de la peña, y todos ellos quedaron destrozados. Entretanto, los de la gente que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, se derramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-torón, mataron en ellas 3,000 personas y tomaron mucho botín. Idolatría de Amasías. Volviendo Amasías de la derrota de los idumeos, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir, los puso por dioses suyos, se postró ante ellos y les quemó incienso. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado a los dioses de ese pueblo, que no has podido librar de tu mano a su propia gente? Mientras él así le hablaba, Amasías le interrumpió: ¿Acaso te hemos hecho a ti consejero del rey? Cállate, de otro modo te van a matar. El profeta se calló, mas le dijo: Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no quieres escuchar mi consejo. Guerra de Amasías con Israel. Amasías, rey de Judá, después de haber deliberado, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: Ven, que nos veremos cara a cara. Pero Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano envió a decir al cedro del Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasaron las fiestas del Líbano y hollaron el cardo. Tú dices: He aquí que he derrotado a Edom. Por eso te lleva tu corazón a jactarte. Quédate ahora en tu casa, porque quieres provocar la calamidad para que caigas tú y Judá contigo. Pero Amasías no hizo caso, pues era disposición de Dios entregarlos en manos de sus enemigos por haber buscado a los dioses de Edom. Salió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-semes, que pertenece a Judá. Y fue derrotado Judá por Israel, y huyeron cada cual a su tienda. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, en Bet-semes. Le llevó a Jerusalén y abrió una brecha en la muralla desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, que son 400 codos. Tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaban con Obededom en la casa de Dios y los tesoros de la casa del rey y también rehenes. Después se volvió a Samaria. Muerte de Amasías. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, los primeros y los postreros, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se apartó de Yahvé, conspiraron contra él en Jerusalén, por lo cual huyó a Laquis. Pero enviaron tras él gentes a Laquis, que allí le dieron muerte. Transportaron el cadáver en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme el día de hoy. En el próximo video finalizaremos el segundo libro de los Paralipómenos. Muchas gracias.